Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Aquí acomodo un poquito la cámara. Buenas noches, ¿cómo están? A ver quién se conecta en esta noche. Bienvenidos una vez más a compartir este tiempo de comunión con la palabra de Jesucristo, con sus enseñanzas, con los mensajes que Él nos dejó. Bienvenido a todos los que están ahí conectándose en esta noche. Un saludo grande para todos. Bueno, acá estamos con mucha ganas de compartir con ustedes otra palabra que nos edifique, que nos aliente, que nos direccione, que nos ayude a entender el propósito eterno de Dios. Bienvenidos a todos. Bueno, pueden estar saludándose, saludando entre ustedes, se pueden saludar. Bienvenido ahí Raúl, desde Carlos Paz, Córdoba. Bienvenido Daniel, desde Capital. Bueno, hoy con Daniel estuvimos aquí y su familia y tantos más que estuvieron congregados aquí en este lugar. Bienvenidos a todos. Estela Córdoba creo que saluda ahí porque veo un emoticón, pero no alcanzo a ver el nombre, creo que es Estela Córdoba. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar una vez más en este tiempo, compartiendo conmigo esta hora, o no sé cuánto Facebook me dará tiempo, pero en este tiempo que podemos compartir estas palabras que creemos que realmente son muy importantes para todos nosotros. Bienvenida Patricia y Aníbal, y bueno, ahí estoy viendo algunos, venía Mónica también, y bueno, van y seguramente entrando más gente que ya conocemos, que amamos, como aquellos también que tal vez nunca lo hemos visto y que están entrando también este tiempo a oír las enseñanzas que vamos dando cada domingo, o las predicaciones que vamos compartiendo con ustedes cada domingo. Bueno, les decía, hoy tengo realmente una palabra muy importante, muy desafiante para compartirles. Creo que es algo de que normalmente no se habla. No es común oír en la iglesia de las últimas décadas hablar de este tema. Siempre se está hablando mucho de lo terrenal, de lo temporal, y dejamos un poco de lado lo eterno, dejamos un poco de lado las palabras que Jesucristo nos habló, las profecías que nos fueron dadas, no hablamos de los acontecimientos que vendrán. Nos quedamos solamente con lo terrenal, nos quedamos solamente con lo temporal. La mayoría de los mensajes de las últimas décadas apuntó a toda la vida temporal que el hombre tiene. Trabajo, familia, la vida emocional, la vida espiritual, las relaciones, o todos los mensajes que una y otra vez ustedes han escuchado por diferentes redes sociales o templos que en los que estuvieron participando. Siempre el mensaje ha apuntado, al menos en las últimas 2 o 3 o 4 décadas, 3 pongámosle, ha apuntado siempre a la vida del ser humano aquí en la tierra, y poniéndolo como a Dios como aquel que viene a solucionarle los problemas a los seres humanos, para que el ser humano tenga un pasar por aquí en la tierra lo mejor posible, lo más bendecido posible, sin dificultades, sin sobresaltos, sin dolor, sin angustia, con seguridad. Y bueno, terminamos prometiéndole a la gente lo que muchas veces los políticos nos cumplen y que nunca cumplen tampoco. Lo que los políticos nos proponen pero nunca cumplen, nos prometen y nunca cumplen, y la iglesia terminó siendo un poco política también, ¿no? Prometiendo cosas que a veces ni siquiera Dios las prometió. Así que quiero en esta noche hablarles de un mensaje que me parece sumamente importante, que la iglesia debería saber, la iglesia lo debería tener claro, y la iglesia lo tendría que estar esperando que esto ocurra. Así que bueno, bienvenidos a todos una vez más, a todos los que están entrando. Veo algunos saluditos ahí, vuelvo a saludar. Vamos a darle un repaso. Raúl, Daniel, Patricia, Aníbal seguramente está con Patricia, Estela, bueno, Mónica, y bueno, y tantos otros que están entrando en este momento, que van saludando. Bienvenidos a todos, buenas noches. Vamos directamente ya nos hemos tomado unos minutos para saludar. Vamos directamente al mensaje que compartiré esta noche con todos ustedes. Ustedes saben que si vieron por ahí la invitación a
a reunirse conmigo en esta noche, ustedes han visto que el mensaje se llama "Será como los días de Noé". Y ahí habla, ¿no?, de cuáles son los acontecimientos proféticos de los últimos tiempos y cuál debería ser la actitud de la iglesia ante esos acontecimientos. Y podría agregarle, ¿por qué no?, cuál debería ser la actitud de aquellos que no creen en Dios o que no son iglesia, cuál debería ser la actitud también de ellos. Pero eso lo vamos a dejar para lo último. Primeramente vamos a hablar cuál sería nuestra actitud. O sea, qué es lo que va a pasar en los próximos tiempos, próximos días, meses, años, no sabemos cuánto tiempo será. Pero ¿qué es lo que debería pasar? Nosotros tenemos que entender que muchas profecías bíblicas se han cumplido y muchas más están en proceso de cumplirse. Y esto es sumamente importante. Nosotros no podemos vivir la vida como si bueno, acá estamos, le metemos con la vida, vamos a ver de qué manera Dios mejora nuestra vida, cómo Dios mejora nuestra economía, cómo mejora el matrimonio, cómo mejora la crianza de nuestros hijos, cómo mejora mi vida espiritual, cómo mejora la sociedad, qué Dios va a hacer para cambiar esta sociedad que hoy tenemos. Y estamos con todo lo temporal y no nos damos cuenta que Dios siempre tiene una mirada eterna. O sea, lo temporal es de los hombres, lo eterno es lo de Dios. Y nosotros nos fuimos llamados a vivir pendientes de lo temporal, fuimos llamados a vivir pendientes de lo eterno. Y en esa eternidad de Dios hay muchas profecías que se han cumplido y otras que se van a cumplir. De hecho, por cada profecía que se ha cumplido hay 5 más que se tienen que cumplir. Eso es lo que se dice. Entonces, hay un evento muy importante que tiene que pasar, ¿no?, que es, como lo venimos compartiendo en este tiempo, que es la venida del Señor. O sea, la iglesia no habla de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. O sea, la primera ya vino. Y nosotros vemos montones de profecías que hablan de eso. La profecía de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir Jesucristo, la profecía de que iba a nacer en Belén, la profecía que él nacía de una virgen, la profecía de que él iba a ser perseguido, la profecía de que él iba a ser crucificado, la profecía de que él iba a resucitar, la profecía de que él iba a ser establecido como el Señor. Todas esas cosas fueron profetizadas y se cumplieron. Muchas cosas fueron profetizadas y se cumplieron, pero hay otras tantas más que también fueron profetizadas y que pronto se van a cumplir, y de las cuales muchos de nosotros o mucha iglesia del Señor Jesucristo no las tienen en cuenta. No tienen en cuenta las cosas que van a pasar en los próximos tiempos y siguen viviendo como si esta vida jamás se fuera a terminar, o al menos esta forma de vida que vemos hoy jamás se fuera a terminar. Y siguen viviendo como si no se enteraran de lo que está pasando. Y yo quiero que hoy tengamos una perspectiva espiritual de lo que ocurre en la eternidad y de lo que Dios va a estar haciendo en este tiempo. Por eso dice, será como los días de Noé. Y hoy vamos a ver qué es lo que será como los días de Noé. No solamente estoy hablando de que será como los días de Noé con el tema de la venida del Señor, que es un punto central lo que voy a hablar esta noche, sino también cuál es la actitud que debería tener la iglesia en cuanto a ese acontecimiento profético y cuál sería la condición de la humanidad en el momento de que ese acontecimiento profético venga. Por eso en esta noche, ustedes saben que soy muy maestro y me tienta querer enseñar, pero voy a tratar de enseñar lo menos posible, predicar, pero bueno, me llama mucho la profesión que el Señor me ha dado, ¿no? Y yo quiero que nos tomemos un tiempo, mientras van entrando algunas personas más y se van saludando, quiero que nos tomemos un tiempo en ver 3 mensajes, uno de Jesucristo, otro de Pedro y otro de Pablo. Hoy estuvimos reunidos con la iglesia del Señor, con la iglesia de Jesucristo que pastoreamos, porque nosotros no pastoreamos, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, y nosotros solamente por la gracia de Él y porque Él nos lo permitió, pastoreamos su iglesia. Entonces, hoy estuvimos reunidos con un tiempo, como siempre, que nos reunimos en un tiempo de comunión, reunidos en el nombre de Jesucristo, pasando larga cantidad de horas, siendo edificados mutuamente, viendo algunas cuestiones que nos parecen sumamente importantes para este tiempo, tocando un poco este tema, enfocándonos en cuál sería nuestra actitud y a qué nos tenemos que dedicar como la iglesia de los últimos tiempos. Y fue un tiempo precioso en el que vivimos hoy. Fue un tiempo hermoso en el que compartimos. Y yo les decía, en un momento hablábamos, como siempre lo digo, que si nosotros queremos entender
cómo debemos vivir, cuáles son las promesas que tenemos que esperar, cuáles son las profecías que se deben cumplir, cómo deberíamos vivir nosotros como iglesia, cuál es el propósito que tenemos en Dios, cuál es la misión que tenemos en Dios, cómo es el diseño original de Dios para la iglesia, qué va a ocurrir con la iglesia, qué va a ocurrir después que la iglesia se vaya con Cristo. O sea, todas esas cosas, si yo quiero saber la verdad de todo eso, no lo que algunos gente iluminada, por decirlo de alguna manera, te predican sacando cosas de contexto, sino lo que realmente la Escritura dice, yo tengo que ir a aquellos que realmente son los pilares de esta fe que nosotros tenemos. Arrancando por Jesucristo, que es la piedra angular. O sea, la iglesia y todas las verdades que la iglesia cree y que la iglesia vive y que la iglesia predica, tendrían que partir de un fundamento que es Jesucristo, la piedra angular. Él es la piedra angular sobre la cual edificamos todas las enseñanzas y todo lo que hacemos como iglesia y como hijos de Dios. Y luego Jesucristo, después de esa piedra angular donde se edifica ese edificio espiritual que somos nosotros, que es la iglesia, porque aclaro, la iglesia no es un templo, la iglesia es un edificio espiritual, cada uno de nosotros somos piedras vivas donde edificamos nuestra fe en esa piedra angular que es Jesucristo y su palabra y su verdad. El Señor dejó dos columnas para sostener su iglesia y para edificarla, y una era Pedro, un apóstol a los judíos, y Pablo, un apóstol a los gentiles. Entonces, si nosotros queremos en este tiempo entender qué es lo que tenemos, de la forma que tenemos que vivir como iglesia, cómo nosotros tenemos que comportarnos, en qué nos tenemos que enfocar, qué es lo que tenemos que esperar del Señor, cuáles van a ser los acontecimientos proféticos que verán, a esos tres personajes de la historia tenemos que consultar. Nosotros tenemos que consultar a la piedra angular Jesucristo, qué fue lo que Él dijo, porque Él dijo, todo lo que ve usted pasará, pero mis palabras no pasarán, mis palabras permanecerán por siempre. Entonces tenemos que consultar con lo que dijo Jesucristo, y tenemos que consultar con lo que dijo Pedro y con lo que dijo Pablo, que eran las columnas de la iglesia primitiva. Por eso que hoy en día quiero hablar de este tema, tomando referencia en las cosas que Jesucristo dijo, las cosas que Pablo dijo y las cosas que Pedro dijo, y vamos a encontrar que el mensaje es exactamente el mismo. Y es un mensaje que debemos tomar y lo debemos atesorar, vivirlo, creerlo, esperarlo y compartirlo, porque es sumamente importante. Porque este mundo, así como lo vemos, algún día no va a existir más. Y yo creo que somos la generación que le prepara el retorno a Jesucristo. Estoy cada vez más convencido que somos la generación que le prepara el retorno a Jesucristo. Hoy justamente hablábamos de esto y allí estaba Sebastián y Sandra, que nos conocen de hace muchísimos años. Recuerdan que creo que Sebastián dijo que en el 2008, 2009, no sé, ya estaba yo predicando diciendo de que somos la generación que le prepara el retorno al Señor. O sea, hay una convicción que venimos arrastrando de hace años porque creemos que nosotros somos aquellos que le preparamos el retorno al Señor. Ahora, quiero que me tengan paciencia y vamos a leer lo que Jesucristo dice en Mateo 24, y tal vez vamos a leer 25 después. Pero veamos lo que dice Mateo 24. Acompáñenme, seguramente ustedes tienen una Biblia en el celular o la tienen ahí en su casa. O si no, simplemente preste atención a lo que estoy leyendo, no se distraigan. Escuchen lo que dice. Porque hay muchas profecías, vuelvo a repetir lo mismo, hay profecías que se cumplieron y otras que se van a cumplir. Y esas que se van a cumplir están a punto de cumplirse y se van a cumplir en esta generación. Por eso estemos alerta, estemos atentos a lo que vamos a escuchar. Dice el capítulo 24 de Mateo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Primera profecía, o una de las tantas profecías que Jesucristo tiró. Dijo, ¿ven el templo? No va a quedar nada. Y exactamente esa profecía se cumplió en el año 70 después de Jesucristo, cuando Tito vino y destruyó. Los romanos vinieron y destruyeron completamente el templo de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Esa profecía se cumplió. Y dice, y estando sentado en el monte, estoy en verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que esta pregunta la tendríamos que hacer nosotros también al Señor, ¿verdad? Creo que todos nosotros tendríamos que preguntar al Señor, ¿cuál va a ser la señal? ¿Cómo nosotros sabemos que está cerca el tiempo de tu venida? Porque si sos iglesia, seguramente crees en la segunda venida del Señor.
¿Crees que la iglesia va a ser levantada con él? Yo lo creo. Y creo que estamos muy cerca de eso. No creo que pase mucho más tiempo. No falta mucho tiempo para que eso ocurra. Entonces Jesús dice, él le pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Y el fin del siglo. Son dos cuestiones diferentes. Y Jesús le respondió diciendo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no los perturbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Y entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y los aborrecerán de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a los otros, y unos a los otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado, verso 14, fundamental este verso, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que lea entienda, y el que no entiende, le estoy dejando una serie de 16 videos de catología que el apóstol Lucas Márquez genialmente y magistralmente enseña. Léanlo, ahí van a ver todo esto que estamos hablando con mucho más detalle. Yo hoy voy a predicar, no voy a enseñar, voy a tratar de predicar. Verso 15 dice, por lo tanto, cuando vean el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y que críen en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ellos serán acortados. Entonces, si algunos te dijeren, miren, aquí está el Cristo, miren, allí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Yo se lo he dicho antes, así que si se lo dijere, así se lo dijeren, miren, están en el desierto, no salgan, y miren, están en los aposentos, no le crean, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán. Escuchen esto, porque esto es fundamental. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No la de Abraham, la de Moisés, la de David. Las palabras de Jesucristo no pasarán. Dice, pero el día y la noche nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta que el día en que Noé entró al arca, y escuchen esto, estoy en el verso 30, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan que lo va a venir. Escuchen esto. Esto está diciendo Jesús. Aquí está juntando unos cuantos acontecimientos. No me voy a poner a enseñar esta noche, vuelvo a repetir. Porque aquí está hablando él de la segunda venida, y después está hablando también del juicio sobre las naciones, porque después sigue hablando, ¿sí? Pero él está diciendo algo que es fundamental. Una de las señales para saber que los tiempos de la venida de Jesucristo está cerca, o sea, vuelvo a poner en contexto algo. La iglesia tiene un tiempo determinado sobre la tierra. La iglesia, dice, después vamos a leer que Pedro dice, para el Señor 1000 años es como un día y un día son como 1000 años. Y él dijo, en el tercer día vuelvo. Desde Cristo para aquí, estamos viviendo 2000 años de iglesia, o sea, 2 días. Y él dijo, en el tercer día regreso. O sea que lo que tiene que ocurrir en este tiempo es que el Señor venga a arrebatar su iglesia, a llevar su iglesia, para que su iglesia celebre hacia arriba. Primero Él va a repartir las coronas, de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Luego nos va a sentar y vamos a celebrar las bodas del Cordero, y en medio de todo ese tiempo y todos esos acontecimientos preciosos y eternos que van a ocurrir en la eternidad, aquí en la tierra va a haber 7 años de tribulación como nunca jamás hubo en toda la historia de la humanidad. Y luego que todo eso ocurra, no me voy a poner a enseñar, después tienen todos esos 16 videos, mírenlo, pero luego que ocurra todo esto, la iglesia con el Señor va a venir a reinar sobre la tierra para tener un reinado de 1000 años. Lo que no está por pasar pronto, no falta mucho tiempo, es que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero el punto principal de una señal que tiene que ocurrir en este tiempo es la que le decía en el verso 14 del capítulo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las grandes deudas que la iglesia tiene con Jesucristo es predicar acerca del reino de Dios. Porque la predicación que se hace a las personas siempre es una predicación donde hay un Dios que está al servicio de la gente. El Jesús sanador, el Jesús restaurador, el Jesús liberador, el Jesús que acomoda la economía, que acomoda esto, el Jesús que prospera, el Jesús que sana, el Jesús... Pero estamos hablando del Jesús de Nazaret que está haciendo milagros, señales y prodigios, y no olvidamos que ese Jesús de Nazaret no existe más, y que Cristo hoy en día es el Señor que gobierna el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y el mensaje que nosotros tenemos que decirle a la gente es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hasta que nosotros no prediquemos el evangelio del reino de Dios, que es el mensaje donde Dios te dice: tenés que dejar de vivir bajo tu gobierno y vivir bajo el gobierno mío ahora para poder ser salvo, ese mensaje no se ha predicado en el mundo entero. Se ha agarrado un mensaje ahí de los pelos del reino de Dios, y decimos que el reino de Dios para nosotros, la manifestación del reino de Dios para nosotros es o estar prosperado, o tener un gran auto, o tener una gran casa, o tener un templo para 20.000 personas. Entonces el reino de Dios se está manifestando porque se manifiesta con prosperidad. No tiene nada que ver. Hoy hay hermanos que viven bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Cristo, y están muriendo en pobreza, abusados, violados, encarcelados, y ellos están manifestando a Cristo y están viviendo bajo el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, no con manifestaciones temporales. El reino de Dios tiene que ver con una cuestión eterna. Por eso que el reino de Dios aún no fue predicado. Debería ser predicado en el mundo entero, y está siendo predicado mucho en este tiempo. Ahora, no me quiero detener en eso, quiero detenerme en este punto. Dice la venida del Hijo del Hombre. Por eso cuando habla dice:
habrá entonces en el campo dos, uno será tomado y otro dejado. Y después dice, y habrá dos mujeres, una será tomada y otra dejada. Esto está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de un evento histórico en la humanidad que va a ocurrir no dentro de muchos años, donde el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Pero ojo, que la venida del Señor no va a ser visible para todos. Después no me quiero adelantar el mensaje, el centro del mensaje esta noche. No todos lo van a ver y no todos se van a ir con él. Y no te creas que porque seas católico, evangélico o cualquier expresión del cristianismo te vas a ir con él porque tengas esa religión. Dios no se lleva religiosos. Dios no se lleva denominaciones de la tierra. Dios se lleva su iglesia. Y su iglesia es aquellos que viven bajo el reino de Dios. Su iglesia es una iglesia de discípulos, no de creyentes. Él no viene a buscar creyentes mañosos que viven para sus deleites personales y para todo lo temporal. Él no viene a buscar creyentes que viven para sí mismos. Él viene a buscar discípulos, aquellos que perdieron su vida para vivir para el Señor. A ellos se va a llevar. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Por eso que nosotros en este tiempo tenemos que estar muy pendientes. Después voy a decir cuáles son las actitudes que tenemos que tener. Pero quiero que estemos pendientes de este hecho profético que va a ocurrir pronto. Los tiempos proféticos, no vuelvo a decirles, no voy a enseñar, no voy a ir con la Biblia para marcarles tiempo para que vean que ya está por ocurrir, pero no falta mucho para que eso ocurra. El tema es qué vamos a hacer nosotros mientras tanto. Yo siempre digo a mis hijos, a todos, les digo, tengamos la actitud como el que el Señor ya viene hoy y que tal vez dentro de un segundo nos lleva, ¿sí? Tengamos esa esperanza y esa fe, y tengamos ese deseo de verlo, de encontrarnos con Él y ser alzados en el cielo con Él, pero también tengamos la responsabilidad de que si mientras tanto nos viene, hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia. Entonces ya voy a llegar a ese punto. Ahora, quiero que avancemos, porque el Señor dice, serán como en los días de Noé. Será como los días de Noé la venida del Hijo del Hombre, porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. En otra parte dice que la fe de Noé fue la que condenó al mundo. Y esto es sobre figura de lo que va a ocurrir en este tiempo también. ¿Por qué? Porque Noé, algunos historiadores... no hay una fecha específica de cuánto le llevó a armar la Biblia. Algunos dicen 80 años, otros dicen 100 años, pero entre 80 y 100 años le llevó a Noé edificar esa arca tremenda que él hizo. Imagínense 80 años o 100 años, gente pasando por alrededor diciéndole, ¿qué hace este viejo loco armando un barco enorme en medio de un monte donde jamás ni siquiera llovió todavía? Y él dice que va a haber un diluvio. Este tipo está loco. O sea, no entendieron lo que él estaba viendo y no creyeron en lo que él predicaba, porque él hablaba de la justicia de Dios. Él hablaba del arrepentimiento a la gente mientras construía su arca. Hoy nosotros no estamos construyendo un arca. Hoy nosotros estamos construyendo la iglesia. Hoy nosotros estamos edificando la iglesia. Y cuando venga el diluvio, que para nosotros será el arrebatamiento de la iglesia, y seamos levantados con Él, todos los demás van a perecer. Por eso que el mensaje nuestro es, estamos edificando la iglesia porque nos queremos ir con Cristo, porque Cristo viene. Y hay que decirle a la gente, va a haber un acontecimiento tremendo en el mundo entero, donde vos vas a ver que miles de personas de un día para otro van a desaparecer. No los vas a ver nunca más y no te vas a explicar qué fue lo que pasó con ellos. Y que ese tiempo marcará un tiempo de 7 años de tremenda tribulación sobre la tierra, con dolores que nunca en la vida antes existieron, padecimientos impresionantes que jamás existieron. Esto va a pasar. La Escritura nos habla de que seamos libres de la ira venidera. La ira venidera es la que viene en la tribulación cuando la iglesia sea llevada. Por eso que nosotros hoy estamos como en los días de Noé. Cuando nosotros decimos, yo creo que soy la iglesia y que en algún abrir y cerrar de ojos estaré con el Señor en el cielo y no me verás más y tal vez te sigas acá y ese día te des cuenta que qué fue lo que pasó, dónde está. Ese día vas a decir que el loco este tenía razón lo que decía. Tal vez nos digan que somos locos, pero sigamos armando el arca, sigamos edificando la iglesia, sigamos diciéndole a la iglesia, vivan en santidad, sigamos diciéndole a la iglesia, hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia, porque los tiempos se están acortando, el diluvio viene. Dice aquí que ellos no entendieron hasta que
Vino el diluvio. Hay gente que hoy no entiende nuestro mensaje. Hay gente que hoy tampoco lo quiere entender. Hay muchas ideologías que están surgiendo en la tierra, arrastrando a multitudes para un lado, ideologías filosóficas, ideologías humanísticas, ideologías religiosas, ideologías políticas, arrastrando a multitudes para un lado y para otro. Y cuando vos te parás como se paró Noé y le dijo, oigan, arrepiéntanse porque viene un juicio sobre la tierra, la gente no lo cree. Y los religiosos te dicen, no, que estamos en la gracia. Sí, estamos en un tiempo de gracia porque la iglesia existe, pero cuando la iglesia sea llevada, se termina el tiempo de gracia y viene un tiempo de juicio. Y eso lo tenemos que decir, también lo tenemos que predicar. Déjenme avanzar. Dice, y no entendieron nada de lo que estaba pasando hasta que ocurrió. Hay gente que hoy tal vez no cree en Dios. Hay gente que no entiende lo que va a pasar. Hay gente en los templos y en las iglesias que creen que van a vivir toda la vida y que se van a ir de esta tierra en un cajón y que se van a ir con Cristo y que todas esas cosas y que tienen que vivir lo mejor posible y que nada malo les puede pasar y buscan a Dios para que Dios les dé todas las cuestiones temporales y terrenales. Dios no está detrás de lo terrenal o temporal, Dios está detrás de tu eternidad. Metete a vivir en la eternidad, por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Busquen lo que está arriba, no lo que está acá en la tierra. Busquen lo eterno, no lo temporal. Porque nosotros hemos sido llamados a vivir en lo eterno, no en lo temporal. Fíjense, quiero avanzar. Vamos a leer ahora, tengo anotado por aquí, creo que vamos a leer ahora Tesalonicenses 4, del verso 3 en adelante. Para que vean que el mensaje de Cristo, de su venida, también Pablo lo predica y también Pedro lo predica. Era un mensaje central de los apóstoles predicar de la venida de Jesucristo. La primera iglesia tenía una urgencia. La primera iglesia tenía la urgencia de hablarle a la gente de la obra de Jesucristo, del señorío de Jesucristo, y hablarles de que Cristo los volvía a buscar. Era el mensaje apostólico. El mensaje que hablaba de Cristo como Señor y de su venida a buscar a la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren. ¿Qué dijimos de la generación de Noé? Ellos no entendían nada, le ignoraban lo que iba a pasar. Y Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Durmieron está hablando de los que murieron. Con los que murieron en Cristo está hablando, no cualquiera, los que murieron en Cristo. Y sigue diciendo, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. O sea, no le estoy diciendo lo que se me antoja a mí, dice Pablo, le estoy diciendo lo que el Señor dijo. No le estoy hablando lo que se me ocurre a mí predicarle esta noche, dice Pablo, ni les quiero decirle yo a ustedes lo que se me ocurre decirle a mí, a Jorge Lonzi. No, le quiero decir lo que el Señor decía. Y el Señor dice, estas son las palabras del Señor, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. O sea, Pablo está diciendo, yo les traigo memoria a ustedes de lo que Jesús dijo. Jesús dijo que Él va a volver por nosotros. De hecho, cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor está siendo elevado a las nubes, y ellos están viendo cómo el Señor está ascendiendo para tomar su posición como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Señor de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, para sentarse en el trono de gloria. Cuando ellos lo están viendo que se está yendo, dos ángeles se ponen alrededor y le dice, así como lo vieron irse, volverá. Entonces, si yo creo en todas las profecías que ya se cumplieron, ¿por qué no voy a creer en las que se cumplirán? Si todo lo que dijo la Biblia se cumplió, todas las profecías se cumplieron y las que faltan se van a cumplir.
Vos no podés vivir como hijo de Dios no esperándolo a Cristo. Si vos vivís acá en la tierra no esperándolo a Cristo, entonces vos todavía no entendiste el sentido de tu salvación, el sentido de tu existencia, el sentido de por qué sos iglesia, de lo que Dios espera con tu vida. Así como lo vieron irse, así volverá. Eso es lo que le dijeron los ángeles a los apóstoles. Y Pablo está diciendo de vuelta, dice, Él descenderá a buscarnos. Hay una segunda venida de Cristo, que te puedo asegurar que está muy pronta para todos nosotros. Voy a leerle ahora. Fíjense, quiero leerles también en Tesalonicenses. Estoy 5 del 1 al 4. Sigo leyendo. Estoy en Tesalonicenses 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo le escriba. Porque ustedes saben perfectamente que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene. ¿Cuándo viene? No sé, pero viene. Es como cuando los profetas, cuando la escuela de profetas, ¿no? La escuela de profetas, escuchá, todos esos que aprendían a ser profetas los seguían al liceo y le decían, hey, mirá que tu Señor va a ser arrebatado, va a ser quitado de ti. Sí, ya lo sé, déjeme tranquilo, yo lo sigo. Pero mirá que va a ser quitado de vos, sí, no me importa, yo lo sigo. ¿Se acuerdan Eliseo siguiéndolo a Elías? Hasta que Elías fue arrebatado, eso también es una figura de lo que nos va a pasar. No me importa lo que me digan, yo sé que voy a irme con el Señor. Si no me muero antes, me voy con Él. Porque Pablo dice, y los que vivimos, no está hablando de lo que estoy vivo, está hablando que espiritualmente estoy vivo, que nací de nuevo, y que tengo una vida espiritual, y que tengo un contacto con el Señor todos los días, y que en esa vida espiritual que tengo, sé porque sé, y que lo sé, y que lo sé, que Él me viene a buscar algún día junto con su iglesia, porque soy su iglesia. Si califico, obviamente. Ya vamos a hablar de eso. Ahora miren esto. Estoy en capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les diga, que le escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de una mujer encinta, no escaparán. No escaparán. Y dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día el Señor los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. Nosotros, no somos los de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No me voy a meter ahí todavía. Pero Pablo está diciendo, escuchen, el Señor vuelve. No sé cuándo, porque viene como ladrón a la noche, pero dice aquí bien claro. Dice, pero ¿qué va a pasar? Cuando los otros digan paz y seguridad, cuando digan no necesitamos de Dios, hay una humanidad que dice yo no necesito de Dios. ¿O no? Estamos viendo una humanidad que dice yo no necesito de Dios. Me basta con mi inteligencia, me basta con mi sabiduría, me basta con mi percepción de lo que yo soy. Algunos se perciben caballo, qué sé yo, y se perciben, está bien, si vos te percibís lo que te percibís. O sea, me basta con mi inteligencia, me basta con mi sabiduría. Dios no lo necesito. Y si necesito algo de Dios es que me bendiga, pero no lo necesito a Él. Otros dicen Dios no existe. Buscan la paz, buscan la seguridad de acuerdo a sus creencias, sus filosofías de vida, sus culturas y demás. Pero cuando crean que están en paz y seguridad, el Señor vendrá por su iglesia. ¿Y qué dirán? Por eso que una de las señales de la venida del Señor es ver a una humanidad que cada vez parece que lo necesita menos al Señor. Parece que no lo tiene en cuenta Dios. Vemos una sociedad y una humanidad en este tiempo cada vez más anti-Dios, cada vez más anticristo. Puedo por mí mismo, puedo por mis fuerzas. Quiero libertad, que nadie me gobierne, quiero hacer lo que yo quiero, es como yo digo, como a mí me parece, yo sigo adelante, son mis propósitos, son mis planes, es mi forma de ver la vida, yo la veo así, vos la ves allá, yo respeto lo tuyo, respetá lo mío, yo hago lo que quiero con mi vida, no te metas conmigo, si yo soy hombre y me quiero sentir mujer, bueno, allá yo soy mujer, y hay otros que dicen, yo no me siento ni hombre ni mujer, soy una cosa, qué sé yo, de rato juego para un lado, de rato juego para el otro, según lo que me convenga, o sea, vos si querés hacer lo que vos quieras con tu vida, hacelo. Pero hay una certeza, el Señor vuelve. Y el día que el Señor vuelva,
se va a llevar a la iglesia, a aquellos que son discípulos de Él, y los que queden aquí en la tierra vivirán 7 años de tribulación, donde los dolores que padecerán no serán comparados con nada de lo que la humanidad vivió anteriormente. O sea, ni los holocaustos que hubo, ni las masacres, ni tantas cosas que ha habido en la tierra, los dolores que ha habido en la tierra, ni el COVID, ni todas las tremendas enfermedades que mataron millones de personas, será comparable con lo que va a vivir la humanidad en el momento que la iglesia sea quitada. Porque está diciendo, la escritura dice que Dios está reteniendo a Satanás con todos los demonios para que vengan a destruir la humanidad. Los está reteniendo, y lo que los retiene es la iglesia. Porque estamos en un tiempo de gracia. Porque así como Noé estuvo 100 años hablándole a la gente, arrepiéntanse porque viene el diluvio, y no le creyeron, y no lo entendieron recién cuando el diluvio vino. Así nosotros como iglesia hace 2000 años que le estamos diciendo a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de su pecado, vivan en obediencia a Dios. Vuélvanse a Dios, porque estamos en un tiempo de gracia, pero el tiempo de gracia se termina cuando la iglesia sea llevada, y en el momento que la iglesia sea levantada con el Señor y nos reunamos en el cielo, ¡ay de aquellos que queden aquí! Y esto nadie lo va a parar, porque acá lo dice Pablo bien claramente. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice, como los dolores de una mujer encinta no escaparán. Cuando una mujer está por parir, hermano, está por parir, punto. Vos no podés decirle, no, aguantate el dolorcito 5 días más, aguantate el dolorcito 2 meses más, aguantate 1 año más y después vas a parir. No, cuando hay que parir, hay que parir. Y cuando Dios tenga que manifestarse en esta tierra y llevar a la iglesia y comenzar ese tiempo de tribulación sobre la tierra, hasta que el Señor luego vuelva a reinar aquí en la tierra con su iglesia, el reinado milenario, ¿sí? Hasta que eso ocurra, esos 7 años van a ser de tremenda destrucción. Las cosas que van a ocurrir cada vez que soplen las trompetas, cada vez que sean todas las cosas que están escritas que tienen que pasar, va a ser terrible. Va a haber un acontecimiento que en un cuarto de la humanidad desaparecerá y otro cuarto desaparecerá. Y cuando venga el Señor con la iglesia a reinar, después de 7 años va a quedar en 1/4 de la población mundial. Va a ser terrible lo que van a vivir. Por eso nosotros hoy en día más que nunca tenemos que decirle, hey, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Miren lo que dice Pedro. Vamos a Pedro 3 del 1 al 10. Vamos a Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a apurándome un poquito. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice así: amados, esta es la segunda carta que le escribo. En ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Pedro dice, le mando cartas para que se despierten. ¡Ey! ¡Despierten! Dice Pedro en su carta. Le mando cartas para que despierten el entendimiento, para que no queden ahí embotados en una forma de pensamiento que no entienden la eternidad, que están por lo temporal, por si tengo trabajo, no tengo casa, no tengo comida, no tengo el 0 kilómetro, no lo tengo, voy a tener... No estamos por eso, despierten el entendimiento. Dice, les escribo la segunda carta para que despierten su entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes les he dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Él dice, les quiero recordar, porque ustedes parece que de tanto en tanto se desvían, empiezan a pensar en todo lo temporal, empiezan a pensar en lo terrenal y se olvidan de lo eterno y de los acontecimientos que van a venir. Quiero despertarles el entendimiento, dice Pedro. Y dice, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres murieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Miren qué tremendo, porque estos burladores hoy están. ¿Dónde está tu Dios? Vos que Dios no existe. A ver, comprobame que Dios existe. A ver, la ciencia comprobó que Dios existe. ¿Qué me venís con Dios? No me vengas con religión. Son cosas viejas, pasadas. La humanidad evolucionó. ¿Dónde está eso que dice, mirá, que Dios va a volver? ¿Dónde volvió? A ver, ¿dónde está Dios? A ver, todos los que dicen que Él va a volver.
Pero salí con esas pavadas, seguí creyendo esas estupideces. Más vale creer en las profecías de los mayas, creer en la profecía de los incas, creer en la profecía de los, no sé, de los egipcios. Porque esas cosas van a ocurrir. ¿Cuánta gente se decía y hasta se mataron mucho cuando se cumplió, supuestamente se iban a cumplir unas profecías mayas que en el 2000, no sé cuánto era, el mundo se iba a terminar? Estamos en 2021 y el mundo sigue. Los mayas fallaron, ¿sabían? O sea, todas las profecías falsas que por muchos lados surgen, y la gente se empieza a burlar de aquellos que decimos ser iglesia. Se burlan, se te burlan en la cara, se te ríen en la cara. ¿Y saben quién se te ríe también? Muchos que dicen creer en Cristo y son religiosos, que no creen en la venida del Señor. Y él mira lo que dice acá. Muchos dice vendrán burladores y que según las concupiscencias que son los malos deseos del corazón, te van a hablar en la cara y dice, ¿dónde está eso que vos decías que el Señor va a venir? Ja, 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 ja. Mirá que va a venir. Mentira que va a venir. Cosas religiosas, locuritas que tienen ustedes, tan locos, tan chiflados, tan volados de la cabeza. Ustedes te chifla el moño, dice alguno. No, tranquilo, yo voy a seguir armando el arca como Noé. Vos vas a seguir pasando y te vas a burlar de que yo estoy haciendo un barco en el medio de un monte donde nunca llovió. Pero ¿sabe qué? Algún día ese barco va a flotar porque el agua va a llegar hasta acá arriba. A mí no me importa lo que la gente diga. Te voy a seguir predicando el evangelio del reino y te voy a seguir diciendo arrepentite de tus pecados. Arrepentite de tu pecado que es desobediencia a Dios y entrá en comunión con Dios y reconciliate con Dios, porque en algún momento esa reconciliación no va a ser solamente para que vivas en paz y en bendición acá. Esa reconciliación te va a abrir la llave del cielo para que no seas aquel que va a padecer la tribulación acá. Es tremendo. Y dice, estos ignoran, y es tremendo lo que dice Pedro, síganme por favor, verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. O sea, estos ignoran voluntariamente. Hay gente que ignora lo que Dios va a pasar voluntariamente, o sea, no se quieren enterar de lo que Dios va a pasar. Déjenme con todos esos cuentos raros, déjenme con todas esas palabras, mirá que va a pasar eso, pero mirá que va a pasar eso, mirá que va a venir un ángel, mirá que va a bajar Jesús, mirá que... No, déjame de tantas pavadas, salí con esto de acá. Ignoran voluntariamente. Voluntariamente desechan el consejo de Dios. Y dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado por agua. Recién hablábamos de los tiempos de Noé. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, el día del juicio vendrá. El día en que luego de la iglesia va a ser levantada y luego de esos 7 años de tribulación, el Señor vendrá a reinar y Él juzgará la tierra. Cuando la iglesia sea quitada, va a ser desatado Satanás con todos sus demonios. Harán destrucción sobre la tierra. Les dice que lo primero que pasará, dice, y la gente se matarán unos con otros, y habrá guerra, y habrá peste, y habrá hambre. La gente se morirá de hambre y cosas tremendas van a ocurrir en la humanidad. Hasta que Cristo venga a reinar con su iglesia y juzgue a los impíos. Dice más, oh amado, no ignoren esto. No ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y después sigue diciendo un montón de cosas más que no me voy a meter todavía. Ahora, este es un acontecimiento que ocurrirá, y Pedro ya nos anticipaba y nos profetizaba cómo iba a estar la humanidad en este tiempo. La humanidad está así. Pero nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios. Tenemos que seguir predicando y procurando el arrepentimiento de la gente. Necesitamos hablarle de que se arrepientan.
El mensaje no ha cambiado. La iglesia tiene que dejar de una vez por todas la pavada y la niñez de andar predicando de prosperidad, de milagros, de señales y de prodigio, porque uno por más que prospere, uno por más que se sane de cáncer, uno por más que tenga un milagro o algo, un acontecimiento sobrenatural de Dios, si hoy se muere se va al infierno, y si Cristo viene y se va, no se lo lleva. ¿De qué le sirve el dinero? ¿De qué le sirve la sanidad del cáncer? ¿De qué le sirve eso si pierde su alma? Nosotros como iglesia tenemos que reaccionar y saber que los acontecimientos proféticos de la venida del Señor están cerca. Y ahora voy a decirles cuál son la actitud que tenemos que tomar. Ahora, ya sabemos que el Señor vuelve. Lo hemos comprobado con la Escritura. Ahora quiero hablar de cuál es la actitud que tenemos que tener. La primera actitud, si quieren anotar, son 4 actitudes que tenemos que tener. ¿Sí? 4 cosas que voy a hablar. 4 cuestiones que tenemos que tener muy presentes. Nosotros que somos iglesia y que conocemos el tiempo profético que estamos viviendo y sabemos que somos la generación que le prepara el retorno al Señor y sabemos que Él vuelve por nosotros, lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hoy con la iglesia reunida que estuvimos aquí, estuvimos charlando mucho sobre este tema. Hermoso tiempo donde muchos participaron, preguntaron, aprendimos juntos. Fue precioso. Ahora, vuelvo a las mismas partes donde estuvimos predicando recién. Vuelvo a continuar con lo que había hablado. Vamos de vuelta a Mateo. Vamos a las palabras de Jesucristo. Vamos a ver las palabras de Jesucristo, la de Pedro y la de Pablo. Vuelvo a decir, Jesucristo es la piedra angular, Pedro y Pablo las columnas de la iglesia primera. La iglesia a los judíos y la iglesia a los gentiles. ¿Qué dice Jesús? Mateo 25, 1 al 13. ¿Cuál debería ser la actitud que nosotros tenemos que tener? Y allí ustedes encuentran, no le voy a leer todo para que ustedes ya conocen, está la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes habla de algo sumamente importante. Habla de que hubo 10 vírgenes que tenían que hacer, tenían que recibir al Señor. Miren, vuelvo a leer algo, dice: entonces el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. ¿Sí? Y ellos dicen que estaban esperándolo, y voy a adelantar a una parte que me parece que es importante. Dice, ustedes saben que hubo 5 que estaban esperando al Señor, al novio, lo estaban esperando, con su lámpara encendida, con aceite en su lámpara, porque no sabían a qué hora iban a venir. ¿Sí? Acuérdense, la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y acá tenemos 10 vírgenes esperando al Señor, para entrar en bodas con el Señor, para entrar a la boda del Señor. Y hay 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. 5 están velando y preparadas y 5 no están velando, como si Él no vendrá hoy. Esa es la actitud de muchos hijos de Dios. Algunos siguen viviendo como, bueno, sigamos, a ver si este año prosperamos, a ver si hacemos negocio, a ver si compramos una nueva casa, a ver si hacemos esto y aquello. Dios me va a bendecir, hermano. Dios me va a bendecir, hermano, porque, ¿sabe? Yo pacté, puse plata y entonces Él me va a devolver. Como que negocian con los pactos con Dios. No entienden nada. Son totalmente neófitos, ignorantes, niños espirituales que piensan que pueden negociar a Dios, que pueden negociar con Dios. Viven por lo terrenal, por lo humano, por lo temporal. Son enemigos de la cruz de Jesucristo. Y esos son los insensatos, los que no tienen ni idea que el Señor va a volver. Están solamente por las cuestiones terrenales. Pero los que son prudentes, como las 5 vírgenes que eran prudentes, están velando. La actitud de velar es saber que el Señor vuelve. Estoy esperándolo. Velar es esperar. Es estar consciente y convencido de que el Señor vuelve. Y fíjense, verso 10 dice que dicen que el Señor llegó y que las insensatas le dicen a las prudentes: denos del aceite a ustedes. Y ella dice: no, si yo te doy me quedo sin aceite yo, anda a comprar vos. Y dice que el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Mas él dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto les digo, no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor está hablando de su segunda venida aquí en esta parábola. Y Él está diciendo: miren que cuando yo venga a buscar a la iglesia para entrar en bodas con Él, porque eso es lo que va a pasar cuando nos lleve.
Lo primero que va a ocurrir cuando seamos levantados con el Señor, estaremos delante de su trono y Él nos repartirá coronas de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Paso siguiente, vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Quién van a ser levantados con el Señor? Aquellos que son prudentes, que están velando, que lo están esperando, que anhelan encontrarse con el Señor en el cielo. Hay gente que anhela más tener una casa, un 0 kilómetro, o vivir la vida que siempre soñaron y no están anhelando al Señor. Siempre lo digo como un chiste, ¿no? Que toda la vida quisieron tener un 0 kilómetro y ahora lo tienen y de repente sacan el 0 kilómetro y el Señor viene. Y algunos le dicen, Señor, ¿no podía esperar un año más para que pueda disfrutar el 0 kilómetro, me haga unos viajecitos y después me voy con vos? Porque están más pendientes de lo terrenal que de lo eterno. Los prudentes estamos esperando al Señor, sea que tengo el 0 kilómetro o no lo tenga. Y dice acá, dice, y miren lo que le dice el Señor, ellas vinieron a golpear, Señor, queremos entrar. Y dice, no, la puerta ya se cerró. ¿Saben qué tremendo que para mucha gente que cree que se va a ir con el Señor, que se van a quedar? Porque se van a quedar, está escrito. Hay muchos que se van a quedar, que no van a irse con el Señor, porque el Señor no va a levantar a creyentes, va a levantar a discípulos. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está compuesto por discípulos, porque el cuerpo de Cristo representa a Cristo en la tierra, y los únicos que representan a Cristo en la tierra son los discípulos que viven conforme a su Maestro. No los creyentes, no los mañosos, no los niños espirituales, no los que viven para lo temporal, no los que viven para ellos mismos. Ellos se van a quedar. Por eso la Escritura dice, y serán echados a las tinieblas de afuera. No está diciendo que van a ser echados al infierno, van a ser echados a las tinieblas de afuera. Y así será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro? Porque vieron que el Señor vino y no se fueron. ¿Por qué el quebranto de dientes? Porque será tremendo en las tribulaciones que va a venir en aquel tiempo. Se van a salvar, seguramente se van a salvar. Tal vez vayan a ser parte de la lista de los decapitados y los muertos por causa de Cristo en el tiempo de la tribulación. Pero ¿saben qué? Se perdieron la boda. Se perdieron de entrar en boda con el Señor. Por favor, velemos. El Señor vuelve. Y fíjense, no me voy a meter en esto, porque los eventos que Jesús muestra después por parábola son los que siguen después. Capítulo 25, del 1 al 13, habla de las vírgenes. Y es todo lo que le expliqué recién. Del verso 14 en adelante habla de la parábola de los talentos. ¿Qué significa eso? Una vez que seamos levantados y una vez que entremos en la boda con el Cordero, el tema de los talentos va a ser que Él nos va a dar a cada uno de nosotros conforme a lo que nos dio para administrar. Esto es repartir coronas. Al que le di 5 y lo multiplicó, le daré el doble. Y aquel que le di para administrar y no lo administró, será echado a las tinieblas de afuera. Y después sigue diciendo, después de eso vendrá el juicio de las naciones. O sea, después de los 7 años de tribulación vendrá el juicio de las naciones. Esto lo dijo el Señor. Está en tu Biblia, en la misma que yo tengo. Está en tu Biblia. Por eso que nosotros tenemos que tener esta actitud de velar. Velemos por la venida del Señor, esperémosla. Vivamos como si no viene mañana, pero también vivamos como si viene mañana. Sigamos haciendo las tareas que tenemos que hacer. Le voy a decir en qué nos tenemos que preocupar, pero estemos esperándolo, por favor. ¿Qué dice? Quiero leer otra cosa. Primero, tenemos que velar. Voy a hablar de 4 cosas, espero que me dé el tiempo. Velar. Segundo, vivir en santidad. Miren lo que dice Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. La santidad es lo que nos abre el cielo. Vivir en santidad es lo que nos permite ser llevados con el Señor cuando Él nos levante. Es una característica fundamental de la iglesia. Dice capítulo 12, del verso 1, leo en adelante. Voy a tratar de leer rápido. Dice, por lo tanto, también nosotros, teniendo a nuestro alrededor gran nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Consideren aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Pues dice, y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando hayan reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no lo disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedecemos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para que nos es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce en nosotros frutos apacibles de justicia, en los que han sido ejercitados. ¿Sí? Todo lo que Dios hace con nosotros en este tiempo, Pablo dice, despójense del pecado, vivan en santidad. Dejen que el Señor los discipline, dejen que Él los ministre, dejen que Él trate de cambiar sus vidas, porque Él busca en vos un fruto que es santidad. Dejen que el Señor los disipule. Dejen que el Padre se meta con ustedes, que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer ustedes para que ustedes puedan mostrar santidad en sus vidas. Y luego Pablo dice, verso 12, por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y présteme atención, por favor, ahora, que es algo muy importante lo que le voy a decir. Présteme atención. Pablo nos está diciendo, yo les dije hace unos minutos atrás, somos la generación que le prepara el camino al Señor, hacemos camino recto para el Señor. Apareció el primer Elías y dijo, ¿sí? ¿Quién era el Elías que apareció en los tiempos de Jesús? O sea, vendrá con el poder del espíritu de Elías. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía, hagan camino recto para la venida del Señor. Y los bautizaba para arrepentimiento, hasta que un día dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba llegando Jesucristo. Él hizo camino recto, preparó a esa generación para la venida de Cristo, para que le obedezcan a Cristo, para que obedezcan a su mensaje. Ahora nosotros somos los Elías del último tiempo. Somos los que le decimos a la humanidad, hagan camino recto para la venida del Señor. Y ese camino recto no es otra cosa que santidad. No hay santidad sin arrepentimiento. Por eso que acá el apóstol Pablo dice, sigan la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben que la segunda venida del Señor solamente la verán aquellos que estén en santidad? La segunda venida de Cristo no será visible para todos. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nadie lo va a ver. Solamente la iglesia lo va a ver y vamos a ser levantados con Él. Pero la venida del milenio del Señor, sí, ahí todos lo van a ver. Ahí todos verán al Hijo del Hombre descender del cielo con juicio sobre la humanidad. Ahí sí todos lo verán, porque Él vendrá a juzgar los impíos de la tierra. Pero en la segunda venida, la que nos compete a nosotros, cuando seamos levantados con Él, lo único que lo vamos a ver al Señor son los que estemos en santidad, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso que tenemos que velar por Él, creer que Él vuelve, estar preparados y vivir y procurar la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es hacerte el buenito, la santidad es vivir como Cristo vivió. La santidad es imitarlo al Señor en todo momento. La santidad es manejar el dominio propio para decir no cuando tengo que decir no. Todo me es lícito, dijo Pablo. Puedo hacer lo que se me antoja, pero no todo me conviene, no todo me edifica y no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Hay muchos cristianos que viven, ellos sí hablan del Señor, un montón de cosas, pero en su vida hacen cosas que no le conviene, que no le edifica y son dominados por un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen presente esta verdad sumamente importante de que el Señor nos viene a buscar y se lleva una iglesia de discípulos. El discípulo vive en santidad, el creyente no le importa.
El creyente vive igual. Total, Dios me perdona, no hay problema. Ojo, porque si le sigo leyendo hebreo, ahora lo vamos a leer hebreo. Y vamos a ver que no, ojo, hay un problema ahí, Necesitamos procurar la santidad. Procuren la santidad porque sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Por favor. Pedro, miren lo que dice Pedro 3.14. Pedro 3.14. Perdón, segunda de Pedro 3.14. Hoy estábamos en el capítulo 3. Le dije, ahora vamos a seguir leyendo. Pedro, capítulo 3, verso... Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, amados, después de todo lo que le dije antes, que le hablaba de la venida del Señor y demás, dice, por lo cual, amados, estando en espera de todas estas cosas, eso es velad. Estamos velando, estamos esperando que estas cosas ocurran. Procuren con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensible en paz. El mensaje es el mismo. Velen, porque el Señor vuelve. Todas estas cosas van a acontecer. Estén atentos porque son señales de su venida. ¿Y cómo lo tenemos que esperar? Sabiendo que viene, siendo inteligentes y diligentes en lo que estamos viendo. Y dice Pedro, que procuremos ser hallados en Él sin manchas e irreprensible. Hallados en Cristo significa discípulos de Cristo. Sin mancha e irreprensible significa discípulos que viven en santidad. Eso es lo que significa. No otra cosa. Ahora, tenemos que velar y tenemos que estar en santidad para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Sí, velamos y estamos en santidad, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa, sí. Bueno, vamos a esperar que el Señor venga. Como toda una generación que habló de esto. Ojo que hubo una generación que hablaba de que Cristo venía ya. ¿Y qué hicieron? No estudiemos más, no trabajemos más, no hagamos más nada, hagamos lo que nosotros queremos. O sea, sigamos esperando que algún día el Señor va a venir. No, esa no es una actividad. La paciencia no es una actividad pasiva. Paciencia no es pasiva. Paciencia es estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto en el momento correcto. Y nosotros como generación tenemos algo para hacer. Y hay dos cosas que nosotros tenemos para hacer. Número 1, evangelizar. Número 2, discipular a las personas. Número 1, evangelizar. Número 2, discipular a las personas. Yo les leí hoy en Mateo 24:14, donde el Señor decía que una de las señales que nos hablaba de que Él estaba pronto a venir era que y será predicado el evangelio del reino de Dios para testimonio de todas las naciones. Entonces luego vendrá el fin. Esto es evangelizar a las personas, hablarle acerca del reino de Dios. Evangelizar a las personas no es decirle, bueno, mira, Jesús te va a sanar, Jesús te va a restaurar, Jesús va a arreglar tu matrimonio, Jesús te va a perdonar, Jesús esto, Jesús aquello, te va a arreglar todos los problemas que vos tenés. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Simple, sencillo. Repetí conmigo esta oración. Una oración, sí, repetí conmigo. Cerrá los ojos, yo voy a guiarte en la oración. Entonces vos decís conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, te recibo como mi Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, y todas esas estupideces que le decimos a la gente pensando que eso es presentar el Evangelio. No, hoy hablamos de lo que es presentar el Evangelio con la iglesia aquí reunidos. Y le dijimos que presentar el Evangelio es llevar a la gente a los pies de Jesucristo. Arrepiéntanse era el mensaje de Cristo. Arrepiéntanse era el mensaje de Pedro. Arrepiéntanse era el mensaje de Pablo. Porque Cristo gobierna, porque Dios quiere gobernar tu vida y estás viviendo en pecado. El pecado es igual a desobediencia a Dios. Si vos vivís como querés vivir, haciendo tu vida, siendo gobernado por el yo, entonces vos estás en pecado. Necesitas arrepentirte de vos mismo. Necesitas arrepentirte del gobierno del yo. Hablarle a la gente del reino de Dios sobre su vida. Dios quiere gobernarlos. Eso es evangelizar a la gente. Tenemos una urgencia por evangelizar a la gente. La gente está muerta. Espiritualmente hablando, están muertos. Aquellos que no viven bajo el gobierno de Cristo no nacieron de nuevo. Y por cuanto no nacieron de nuevo, están muertos espiritualmente hablando. Y la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte eterna, se están yendo al infierno. Como yo le decía a los hermanos hoy, alguna gente dice, bueno, pero es un mensaje muy fuerte para decirle, voy a esperar, no sea cosa que se me enoje mi pariente o que se me enoje mi amigo. No, hermano, el mensaje es radical, si se quiere enojar que se enoje, pero vos tenés que predicar el evangelio del reino de los cielos. Sin arrepentimiento no hay salvación, sin señorío no hay salvación.
La salvación es fundamental en la vida de las personas. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Y cuando venga el Señor no van a tener posibilidad ya de arrepentirse algunos. Necesitamos predicarle el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no es prosperidad. El evangelio del reino es arrepentimiento del gobierno del yo y ponerse bajo el gobierno de Cristo. Tiene que ser cada vez más fuerte este mensaje en la iglesia. Hablarle a la gente, vos estás muerto para Dios. Necesitas reconciliarte con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Arrepentite de tu pecado, que es desobediencia a Dios, y nace de nuevo, para que seas liberado del tiempo de la ira que se viene sobre la humanidad. Viene un tiempo de ira sobre la humanidad. Necesitamos hablarle la verdad a la gente. Dejemos de estar pensando a ver si se me va a enojar o no se me va a enojar. Decirle lo que le tenés que decir. Estás fuera de Dios. Dios te ve en Cristo o fuera de Cristo. Vos estás fuera de Cristo. Estás muerto espiritualmente hablando. ¿Cuál es la paga de lo que vos haces? Es la muerte. Espiritualmente hablando, la muerte es una eternidad sin Dios, una eternidad sin paz. Como no le decimos esto a la gente se le mueren los parientes y ahí andan en Facebook diciendo, vuela alto, besitos al cielo, le tiran globo y piensa y toda esa estupidez. ¿Por qué? Porque la iglesia no habla la verdad. Díganle, ¿sabés qué pasó con tu pariente? Si no se arrepintió a último momento, está en el infierno. Y tu camino es como el de él. Este es el mensaje de los primeros cristianos. ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué fue lo que nos cegó el entendimiento? ¿Qué fue lo que nos hechizó como le pasó a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, ¿qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Quién nos hechizó? Dijo Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan por la carne. Habiendo empezado predicando el Evangelio del Reino y del arrepentimiento, ahora están predicando por obras muertas. Iglesia, es hora que prediquemos el Evangelio a la gente porque se están yendo sin Dios. Y si el Señor viene esta noche y nos vamos, toda esa gente se pierde. Nosotros somos el testimonio de Cristo en la tierra. Digamos lo que tenemos que decir. Y luego que empezamos a evangelizar a esas personas, no me voy a hablar de esto porque ya hablé bastante de lo que es el proceso de evangelización, nosotros estamos llamados a discipular. Hoy le hablaba a la iglesia reunida aquí en casa, le decía, hermano, nosotros tenemos que tener una mentalidad eterna. No vivir por lo temporal, sino vivir por lo eterno. Por los tiempos proféticos y saber que en cada tiempo profético nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia hoy no es estar esperando las bendiciones materiales o emocionales o todo lo temporal de Dios. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos demanda como generación. Hagan camino recto para la venida del Señor. Número 1, santidad en nuestra vida. Número 2, prediquen el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Número 3, hagan discípulos de Jesucristo, porque lo dice Mateo 28, del 18 al 20. Se le aparece Jesucristo luego de haber resucitado, antes de ser llevado. Y él le dice, Mateo 20, a ver, vamos a leerlo. Mateo, esto siempre lo leemos, pero quiero leerlo con revelación esta noche. Mateo 28, 18 al 20, el final de Mateo. Váyase al final de Mateo. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? No hay nadie que tenga más autoridad que yo. El Padre me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que presta atención lo que te voy a decir. Presta atención lo que te voy a hablar. Y dice, por lo tanto, vayan. No es una opción. No es si tenés ganas, si tenés tiempo, si te alcanza el dinero, si sabés hacerlo o no sabés hacerlo. No, vayan, hay una orden del Señor. Es un mandamiento del Señor. Vayan, una orden de aquel que reina en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Te dice, vayan. ¿A qué? ¿A qué vamos? A ser discípulos hasta lo último de la tierra. Vaya y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oigan, vamos a leer esto con revelación, por favor. No así como el fin de Mateo, lo leemos tantas veces en el ámbito de misiones se dice esto para que los misioneros lo vayan y la iglesia se ponga un poquito más misionera. No,
Esto es un llamado para todo hijo de Dios. Y dice, ¿ustedes cuál es su misión? El propósito que tenemos todos nosotros como hijos de Dios y como iglesia es ser discípulos de Cristo. Porque el propósito que Dios tiene con nosotros está en Mateo 8, 28 y dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? Para ser transformados a la imagen del Hijo, porque Él nos predestinó para ser transformados a la imagen del Hijo. Vos y yo estamos en Cristo para ser discípulos de Él, para ser transformados a su imagen y vivir en santidad como Él vivió, porque la iglesia que el Señor se lleva es una iglesia santa, sin manchas y sin arruga, no un desastre. No creyentes mañosos, niños espirituales que están detrás de lo natural. Él se lleva a su iglesia, discípulos que viven para Cristo y en santidad. Eso es lo que se lleva al Señor de acá a la tierra muy pronto. Entonces, Él dice, el propósito ¿cuál es? Conviértanse en discípulos. La misión, hagan discípulos. ¿Cómo hago discípulos? Y dice ahí, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos creímos que esta parte era chapuzón en agua. No es chapuzón en agua. Porque después lo vemos a Pedro que cuando bautiza, él no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lean capítulo 2 o 3, no me acuerdo, del libro de Hechos de los Apóstoles. Lean cómo es que Pedro bautiza a los primeros 3000. Él no le dice, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Jesús me dijo. No hace eso. Él dice, los bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. El bautismo significaba identificarse con la muerte y sepultura de Jesucristo. No lo está bautizando como dice Mateo 20. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús acá? Jesús no está hablando de bautizar en agua aquí. Él está diciendo, vayan, hagan discípulos. ¿Cómo? Introduciéndolo significa bautizar. Bautizar significa introducir, sumergir, meterlos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros somos discípulos de Cristo llevándolos al conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿De qué forma? Enseñándoles a que guarden las cosas que yo les he mandado a ustedes. No solamente que las conozcan, que las guarden, significan que las vivan, que las pongan por obra, que se conviertan en discípulos y que le digan a otros cómo ser discípulos de Cristo. Y Él dice bien claro, y he aquí, yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no va a ser cuando nosotros seamos llevados. El fin del mundo va a venir después del milenio. Perdón, cuando llegue el tiempo, Él viene a reinar por 1000 años. Después de la tribulación, este mundo como lo conocemos ya no va a ser igual. Él dice, yo voy a estar con ustedes y ustedes van a estar conmigo si hacen esto, si hacen discípulos y si lo hacen como yo lo digo. Yo estaré con ustedes, una promesa del Señor. He aquí yo estaré con ustedes. He aquí significa si hacen esto, estaré con ustedes. No, el Señor está conmigo, me acompaña a todo lado, me voy con esto, con lo otro. Si haces esto, si haces discípulo. Somos una generación que tiene que empezar a tener responsabilidad en Dios. La responsabilidad de velar y creer que el Señor está cerca, que nos vamos con Él. La responsabilidad de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La primera venida del Señor no es visible para todos, solamente lo va a ver su iglesia. Y su iglesia son discípulos que viven en santidad. Estoy haciendo un repaso para aquellos que se están conectando ahora. Y la iglesia que viene a buscar una iglesia que la va a encontrar evangelizando a la gente, diciéndole arrepentite, arrepentite de tu pecado, arrepentite y reconciliate con Dios. Nacé de nuevo por el Espíritu porque estás muerto espiritualmente hablando. La paga del pecado es muerte. Necesitas a Cristo para pasar de vida a muerte. Y luego, ¿qué hago? Luego disipulo a esa gente, llevándolos al conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu, del propósito eterno, de la misión, para que ellos también puedan esperar al Señor como nosotros lo esperamos. Ahora déjenme terminar con esto porque esto es glorioso. Me reservé esto para el final. Voy terminando. Vamos de vuelta a Hebreos. Vamos de vuelta a Hebreos. Parece que Facebook no me cortó a la hora hoy, ¿no? Me olvidé que me cortaba la hora, pero no me cortó. Vamos a seguir. Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 12. Les dije que iba a seguir leyendo Hebreos 12. Dice, verso 14. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien. No sea que alguno de ustedes deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay gente que por la comida y por lo terrenal está vendiendo esta primogenitura que tenemos con el Señor. Somos coherederos con Cristo, pero están más pendientes de las cosas terrenales que de Cristo y de su venida. Dice, no sea cosa que ustedes sean como Esaú y se pierdan la promesa. Dice, porque ya saben que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué le decía hoy? ¿Qué pasaba con las 5 vírgenes insensatas? Se cerró la puerta y quedaron afuera llorando. ¿Qué dijo Jesús? Y allí afuera será el lloro y crujir de dientes. Se quedarán afuera. Porque el tiempo de la gracia se terminó. Con el arrebatamiento de la iglesia se termina el tiempo de la gracia y comienza el tiempo del juicio. Y dice, fíjense verso 18, por favor, présteme atención estos últimos minutos. Porque esto es tremendo. Dice, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no le hablase más. Estoy hablando del momento del momento de Moisés. Dice, porque no podían soportar lo que le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada y pasada con dardo. Y terrible eran lo que veían, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, y todavía no se había manifestado Dios, era un poquitito así de Dios lo que estaban viendo. Pablo está trayendo en memoria eso y le dice, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, no la de acá abajo, la de allá arriba. Dice, fíjense lo que es el cielo, lo que nos está esperando allá arriba. Ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. Millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo molestaba en la tierra, Moisés está hablando, dice, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta de los cielos. El Padre vino a explicarnos todo lo que Él esperaba de nosotros por medio de su Hijo. Él dice, si el Padre no tuvo contemplamiento con aquellos que desecharon la voz del que le hablaba acá en la tierra, mucho menos lo va a hacer si nosotros desechamos lo que Cristo nos habló. Y dice, la voz del cual, escuchen esto, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quede lo inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esto es terrible. Préstenme atención por favor estos últimos minutos. Pablo está diciendo, ¿ustedes se dan cuenta de lo que Dios los está llamando? ¿Pueden salirse un poquito de una mente tan terrenal y tan necesitada de las cosas temporales? ¿Ustedes pueden darse cuenta de lo que Dios realmente los llamó? Dios te llamó a la salvación, Dios te llamó a su reino, Dios te llamó a su propósito, Dios te llamó a su misión y Dios te llamó a la eternidad con Él. Y dice, ¿vos te das cuenta de lo que Dios te llamó? ¿Vos te das cuenta de lo que hay en el cielo esperándote? Y dice, el Señor una vez habló y conmovió todo, pero ahora va a volver a hablar y va a remover todas las cosas. Todas aquellas cosas que son movibles, Él las va a remover y va a quedar solamente lo inconmovible.
Y lo único que es inconmovible son las palabras de Jesucristo. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Pablo está diciendo aquí, tengan cuidado, procuren su salvación, procuren estar con Él en el cielo, porque cuando la iglesia sea llevada y tengamos allí arriba este repartimiento de coronas y luego la boda del Cordero, luego volveremos con Él a reinar durante 1000 años aquí en la tierra, a juzgar lo que hayan quedado, y reinaremos con Él durante 1000 años en un cuerpo glorificado. Y es lo que está diciendo, ven ustedes que están tan locos por este mundo, wow, qué lindo el mundo, no va a quedar nada. No va a quedar nada cuando venga el reinado milenario de Cristo junto con su iglesia. A ver, quiero que entiendan esto, todo lo movible será movido y solamente quedará lo inconmovible. Y lo único que es inconmovible son las palabras de Jesucristo. Las profecías de Él, todo lo que Él nos dijo, eso será inconmovible. ¿Qué será movido? Cuando Cristo venga con la iglesia a reinar durante esos 1000 años, ahí no va a haber ninguna, no va a ser removida toda religión, va a ser removida la política, va a ser removida las creencias, va a ser removida la filosofía de vida, va a ser removida la filosofía de género, no va a quedar nada. Todo el mundo, como ustedes lo ven, no va a quedar nada. El Señor lo va a remover absolutamente todo y va a ser cielos nuevos y tierra nueva para que nosotros reinemos juntamente con Él durante 1000 años. No va a quedar nada. ¿Por qué nosotros estamos detrás de todo lo que vemos? ¿Por qué estamos detrás de lo terrenal si de esto no va a quedar nada? No nos queda nada de esto. No nos queda religión, no nos queda... A ver, cuando Cristo venga a buscar su iglesia no se lleva una religión, no se lleva una institución, no se lleva al católico, al evangélico protestante, no se lleva al evangélico, el menonita, el pentecostal o el bautista, se lleva a su iglesia. Y cuando venga su reinado no queda ninguna institución sobre la tierra, no queda ninguna religión, se termina el feng shui, se termina el budismo, se termina el catolicismo, se termina lo evangélico, se termina todo lo que el hombre creó, se termina la política. A Dios no le importa si vos sos kirchnerista, si sos macrista, si sos esto, no le interesa porque no va a quedar nada de eso, no va a quedar absolutamente nada. Va a desaparecer la ONU, va a desaparecer UNICEF, va a desaparecer la Cruz Roja, va a desaparecer todas las instituciones que los hombres crearon, porque todo será hecho nuevo. Todo será hecho nuevo. Entendámoslo, por favor, todo será hecho nuevo. Y nosotros vamos a venir a reinar con Él durante 1000 años aquí en la tierra. Nada va a quedar. Lo único que va a quedar son las palabras de Jesucristo. Por eso obedezcamos la palabra de Jesucristo y preparémonos para su venida, para que lo podamos ver y para que nos podamos ir con Él. Pero mientras tanto no tengamos una mentalidad de que me quiero escapar de acá. Hacete responsable de lo que te toca como generación. La generación que va a ser llevada por el Señor sos vos. Te lo puedo asegurar, somos nosotros los que vamos a ser levantados por el Señor. Mientras tanto, prediquemos el evangelio a la gente diciéndole que se arrepientan, y aquellos que se arrepientan, disipulémoslo como tenemos que disipularlo, como Jesús nos dijo. Porque todo esto se va a terminar. Tarde o temprano se va a terminar. Todo va a ser removido. Hoy el Espíritu me hablaba. ¿Ves todo lo que gobierna el mundo? ¿Ves cómo la gente, que Greenpeace, que la ONU, que UNICEF, que la Cruz Roja, que Cáritas, que la Católica, que lo evangélico, que esto, que aquello, que el movimiento feminista, que el movimiento LGTB, que los gobiernos del mundo, que no va a quedar nada? Nada, porque lo único que va a quedar sobre la tierra son las palabras de Jesucristo. Todo lo conmovible será removido y quedará lo inconmovible. Y lo inconmovible son las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea Él. Alabado sea Dios en esta noche y siempre. Y miren, quiero leer esta última parte, se lo leo nuevamente. Lo que termina diciendo, dice: así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, nadie puede mover lo que hemos recibido. Tengamos gratitud. Gracias, Señor, gracias. Gracias por habernos llamado a tu reino. Gracias por haber quebrantado este corazón que te desobedecía, que te rechazaba. Gracias por haber iluminado nuestro entendimiento para poder ver claramente a Cristo, por entender el propósito, la misión, por darnos cuenta que vos no nos llamaste a un templo, que el templo somos nosotros, que no nos llamaste a celebrar culto, sino que el culto lo expresamos todos los días. Gracias por habernos dado cuenta que somos tus hijos, que no somos parte de una religión, que hemos recibido una vida. Gracias, te queremos servir. ¿Cómo te servimos? Mediante de ellas le servimos, agradándole con temor reverente. Santidad, velar.
Es lo que le decía recién, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, los aliento con esta palabra. Pablo decía, aliéntense con esta palabra. Esta palabra es una palabra fundamental para tu vida y para mi vida si sos parte de esta generación. Le preparamos el retorno al Señor. ¿Cómo? Velando en santidad, evangelizando y discipulando. Hacete cargo. Hacete cargo de lo que te toca como generación. Y espera al Señor como si viniera ya ahora, pero viví como si faltara tiempo para que venga. Esperalo ahora como si esta noche llegara con ese deseo, esa pasión y en santidad, pero viví en santidad, evangelizando y discipulando a otras personas como si todavía no viniera. Esperamos al Señor. Maranata, dice la Escritura. Te esperamos, Señor. Creemos que vos sos el Dios Todopoderoso y que todo lo que vemos, todo lo movible será movido y solamente lo inconmovible quedará. Le damos gloria a Dios en esta noche, bendecimos el nombre de Jesucristo. Le doy gracias a todos por participar. Y hermanos, oremos mucho por todo esto y seamos una iglesia activa. Dejemos las palabras y pasemos a los hechos. El primer libro de la Biblia no dice las palabras de los apóstoles, dice los hechos de los apóstoles. Pasemos de las palabras a los hechos. Dejemos la estupidez y la tontería de andar con los memes y con todas las pavadas que compartimos por Facebook y por las redes sociales. Hagámonos cargo de quiénes somos. Somos hijos de Dios, representantes de Jesucristo. Dejemos de lado ya las religiones, dejemos de lado la pelea política, dejemos de lado la estupidez que la gente vive. Hagámonos responsables, maduremos de una vez por todas y mostrémosle a la gente quiénes somos para que tengan la oportunidad de salvarse y de irse con el Señor el día que seamos levantados. Por favor, seamos responsables de lo que nos toca como generación. Padre, te damos gloria. Padre, te honramos en esta noche. Señor, confiamos que estas palabras son verdaderas, que son un sí y un amén en Cristo Jesús. Creemos, Señor, que lo que vos dijiste es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Y hoy hemos hablado tus palabras y las palabras tuyas que han repetido tus apóstoles como una doctrina apostólica de aquel tiempo y de siempre. El Señor regresa por su iglesia. Vivan en santidad, mientras tanto evangelicen y disipulen. A esto es lo único que se debería dedicar a tu iglesia. Por eso, Espíritu Santo, corre los velos de todos aquellos que escuchen este mensaje. Corre los velos de la religión, corre los velos de la tradición religiosa, de las filosofías de vida, del humanismo, de todas las cosas que han metido en nuestra mente. Corre los velos, ilumina el entendimiento de cada uno de nosotros para que nos resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y podamos llevar adelante el propósito y la misión por la cual existimos y somos tu iglesia. Padre, bendigo a tus hijos, a tus hijas congregadas en tu nombre en esta noche y por este medio. Señor, oro por ellos para que juntos podamos avanzar en la predicación del verdadero evangelio, llevando a la gente al arrepentimiento de obras muertas, para que venga el conocimiento de la verdad, para que se rindan a tus pies y para que sean transformados a la imagen del Hijo y que el día que tú vengas juntos nos podamos ir con Él. Te damos gloria, te honramos, te adoramos y, Señor, nos declaramos totalmente dependientes de tu Espíritu, totalmente dependiente de tus palabras, porque todo lo que hoy vemos será conmovido y desaparecerá, pero lo único que va a permanecer va a ser tu palabra y vamos a habitar en la gloria contigo, Señor, y cuando volvamos aquí a la tierra juntamente contigo, tierra nueva y cielo nuevo serán hechos y reinaremos contigo durante 1000 años. Lo creemos, Señor, en un cuerpo glorificado que a veces nuestra mente no lo entiende, pero, Señor, creemos que eso va a ocurrir. Por eso esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe y esto es lo que estamos esperando, que generaciones y generaciones esperó, y nosotros más que nunca lo esperamos porque sabemos que los tiempos están cercanos. Bendigo sus vidas, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Compartan esta palabra, que otros también puedan acceder a esta verdad. Y ya saben, esto no fue un estudio, fue simplemente una prédica. Les dejo en mi muro. Voy compartiendo todos los días una enseñanza excelente del apóstol Lucas Márquez que habla de escatología. Me gustaría que la puedan leer, que la puedan ver. Un abrazo grande para todos. Son muchos mensajes los que hay, no alcancé a leerlos todos. Saludos, paz. Nos estamos viendo pronto. Que el Señor se siga manifestando en su vida con luz, con revelación y que cada día le muestre sus misterios que Él está esperando revelarnos. Paz. Que sigan bien. Buena semana para todos.